1994, un autor famoso escribe un libro acerca del mundo de los negocios, ¿ya? Este hombre se llama Stephen Covey. Es famoso, tal vez algunos han leído en la universidad, ¿ya? Este libro, hermanos, que él ha escrito se ha vuelto un éxito a nivel mundial en ventas. Muchos han comprado este libro. Lo leen actualmente, hermanos, gerentes de empresas, lo leen los dueños de negocios y también los estudiantes de la universidad, más que todo si estás en el área financiera. El título de este libro, hermanos, se llama Primero lo primero, así se llama este libro. Lo puedes googlear cuando ya termine el sermón. Primero lo primero. Ahora, hermanos, el autor en este libro va a enseñar el gran problema del ser humano. ¿Cuál es el gran problema del ser humano? El ser humano, hermanos, confunde lo urgente con lo importante. Muchos hacemos eso, hermanos. Confundimos lo urgente con lo importante. Hermanos, a veces nos pasamos la vida apagando incendios urgentes. Puede ser pagar deudas, conseguir trabajo y todo lo que engloba nuestro estrés diario, hermanos. Y dejamos para después lo que verdaderamente es importante. ¿Qué? La familia, la salud y lo más importante de todo, el alma. Hermanos, las personas sin Cristo se preocupan, hermanos, en ordenar sus vidas. Eso es interesante. Saben que si no ordenan sus vidas, están perdidos. Por eso este libro se ha vendido mucho, hermanos. No es un libro cristiano, pero para que vean que las personas quieren ordenar sus vidas. Ahora, hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia Mariscal Sucre, hermanos, tristemente podemos ver que a nosotros muchas veces nos da igual si nuestra vida está desordenada o está ordenada. No somos tan disciplinados, hermanos, como algunos allá afuera. Nosotros decimos, Cristo es nuestro Rey, pero nuestra agenda, hermanos, dice otra cosa. Nuestra manera de vivir dice otra cosa. Hermanos, decimos que amamos a Dios, pero Dios es lo último, hermanos, en nuestra lista de prioridades. Es lo último, hermanos, en nuestra semana. Cuando viene la prueba, hermanos, cuando la familia crece, cuando hay deudas, ¿quién es el primero en ser ignorado en tu vida? En muchos casos es Dios. Dios es el que pasa a segundo plano. Así que, mis hermanos, hoy vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar una historia muy interesante. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Esdras. Ahora, vamos a ver cómo actúan las personas que realmente conocen a Dios. Vamos a ver, hermanos, a un grupo de personas que estaban viviendo la peor crisis de su vida. Tenían muchas urgencias de la vida. Urgencias de vida o muerte, hermanos. Pero ellos, hermanos, van a tomar una gran decisión. Una decisión que nos avergüenza, hermanos. Avergüenza todas nuestras excusas. Por eso, hermanos, el título del sermón de esta mañana es igual al título del libro del que les hablaba. El título de mi sermón se llama Primero lo primero. Abran sus Biblias en Esdras, hermanos. Hoy vamos a ver cuál debe ser nuestra prioridad, hermanos. La prioridad de todo ser humano. Esdras capítulo 3. Ahora, antes de estudiar el texto, necesitamos recordar dónde nos hemos quedado. ¿Qué estaba pasando con los israelitas? Bueno, yo sé que hay visitas, pero también hay personas que ya han venido a sermones anteriores, saben lo que está pasando. Las familias de los israelitas, hermanos, acababan de llegar a Jerusalén. Ellos, hermanos, se encontraban en exilio, ¿se acuerdan? Estaban como esclavos viviendo en Babilonia. Estaban parados, hermanos, sobre una ciudad antigua, su ciudad. Pero no había ciudad, hermanos. Todo era escombros, todo era ruinas. Todo era ruinas. No había casas, no había muros para defenderse. Era como un terreno vacío, hermanos. Y en ese terreno, hermanos, de piedras quemadas, escombros,
Había muchas urgencias, hermanos, muchas urgencias. Solamente piensen en algunas urgencias que ellos tenían. Lo primero, hermanos, necesitaban muros. ¿Por qué? Porque sin muros los podían matar. El enemigo se podía entrar y podía destruirlos. Lo segundo, necesitaban casas, hermanos, para poder descansar, casas con techos para que se cubran de la lluvia y del sol. Había urgencias, hermanos. Tenían niños pequeños, tenían mujeres embarazadas, tenían ancianos cansados por el viaje que habían hecho. Ahora, hermanos, la lógica humana, mis hermanos, ¿qué es? ¿Qué haría una persona normal? Diría, ya hay que protegernos, ¿no ve? Eso es lo primero, nos protegeremos. O quizás otros dirían, vamos a acomodarnos, eso es lo principal. Por ejemplo, nosotros hemos ido al campamento de Cochabamba y la mayoría que llegaba decía, ¿dónde vamos a dormir? ¿No ve? Se quería acomodar. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos, que podemos hacer? Lo peor que podemos hacer, hermanos, es estar, hermanos, buscar nuestra tranquilidad, pero olvidándonos de Dios. Eso es lo peor que podemos hacer. Ver tantas urgencias que hacen que te olvides de Dios. Los israelitas no van a hacer eso, hermanos. No van a hacer eso. No dicen, primero nos acomodaremos, primero nuestra casita y después buscamos a Dios. No dicen eso, hermanos. No hacen. Ellos van a tomar una gran decisión. Y esa decisión es la gran verdad que enseña este capítulo, hermanos. La verdad que quiere enseñarnos este capítulo 3 de Esdras, hermanos, es que tu adoración es lo primero. Hermanos, tu adoración es lo primero. Si hay algo que quiero que hoy recuerdes, es que tu adoración a Dios es lo primero. Eso es lo primero. Ahora, hermanos, toda nuestra vida está desordenada, mis hermanos, porque nuestra adoración a Dios está desordenada. Si tú te preguntas, ¿por qué mi vida está tan desordenada? Bueno, porque tu adoración a Dios está desordenada. Para arreglar este desastre, hermanos, para arreglar nuestro desorden espiritual, mis hermanos, el texto que vamos a estudiar nos da 3 órdenes, 3 mandatos que debemos obedecer el día de hoy. Así que vamos a nuestro primer punto, al primer mandato. Aquí, hermanos, se van a caer muchas máscaras, muchas excusas que nosotros tenemos. El primer mandato, hermanos, es que debes restaurar tu altar. Restaura tu altar, mi hermano. Versículos 1 al 3. Restaura tu altar. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura. Esdras, capítulo 3, versos 1 al 3. Ustedes empiezan con el 1, yo doy lectura al verso 2 y ustedes terminan con el verso 3, ¿ya? Compartan Biblia si alguien no ha traído, ayuden al que no puede encontrar el pasaje. Cuando somos nuevos en la fe nos cuesta encontrar el pasaje. Buscamos Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Eso nos pasa. Pero ya cuando uno ya es constante en la iglesia, se empieza a discipular, ya conoce mejor su Biblia. Así que mis hermanos, hasta ese punto hay que ayudar a nuestros hermanos a encontrar, ¿ya? Porque un día también lo han hecho contigo, te han ayudado a buscar el pasaje, ¿ya? Entonces leamos, primero verso 1 ustedes, a las 1, Jerry, vamos a leer, todos, ahí, presten Biblia, eso, muy bien, compartan la Biblia. Y a la cuenta de 3, a las 1, a las 2 y a las 3. Cuando llegó el séptimo y estaban los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová,
holocaustos por la mañana y por la tarde. Ahí donde están, vamos a orar. Amado Padre, queremos pedirte que el día de hoy nos muestres la necesidad que tenemos de poder restaurar, Señor, nuestra adoración a ti. Te pedimos, Padre, de que puedas abrir nuestro entendimiento. Danos, Señor, un corazón enseñable. Queremos, Señor, ver, Señor, la hermosura de tu palabra, Señor, que nos confronta, pero también nos anima, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Restaura tu altar. Vamos al verso 1, hermanos. Dice que el pueblo de Dios se juntó, hermanos, como un solo hombre, hermanos. Miren que cada familia, hermanos, estaba buscando dónde dormir entre las ruinas. No había nada, era escombros, todo había sido destruido. Había mucho trabajo que hacer, hermanos. Mucho trabajo que hacer. Pero, hermanos, dice que llega el momento de buscar a Dios, hermanos. Y dice que todos, hermanos, han dejado sus intereses personales. ¿Para qué? Para ir a adorar a Dios, hermanos. Dice que se han juntado como un solo hombre, hermanos. Aquí, hermanos, no vemos a nadie decir, a ningún líder, hermanos, decir, yo no tengo tiempo el día de hoy, hermanos. Aquí ningún padre, hermanos, de familia se levanta y dice, vayan ustedes, yo me voy a quedar a cuidar a mis hijos. No, hermanos. Dice que todos fueron sin excepciones, hermanos. Todos estaban en un mismo pensar, en un mismo sentir, hermanos. Ahora, dice que se levanta el líder Zorobabel y está acompañado también del sacerdote Jesúa, dice, ¿no ven? Y empiezan, hermanos, a tomar una decisión muy importante, ¿no ven? Ellos, hermanos, como líderes, no dicen, vayan y hagan trincheras, no dicen, ya haremos los líderes. Miren, hermanos, los líderes como guías del pueblo, dice que edificaron el altar del Dios de Israel, hermanos. Ahora, ¿qué es el altar, hermanos, del Dios de Israel, hermanos? El altar, hermanos, era un lugar donde se pide perdón a Dios. Las personas iban y pedían perdón a Dios, hermanos. Agarraban un sacrificio y pedían perdón a Dios. Estas personas, hermanos, han entendido, hermanos, de que de nada sirve, hermanos, de nada sirve tener una casa segura con un buen techo si estamos peleados con Dios. De nada sirve, hermanos. Puedes tener casas, autos, pero si estás peleado con Dios, de nada sirve, hermanos. Si tú eres indiferente a Dios, de nada te sirve, hermanos. Hermanos, la seguridad nuestra no viene por medio de ladrillos o una casa. Viene por nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración y al estudio de la palabra? Ahora, hermanos, el verso 3 es un versículo muy interesante. Dice que colocaron sobre el altar, y dice ahí, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, dice, ¿no? Marquen, hermanos, en su Biblia esa palabra, porque. Hermanos, ellos no adoraron a Dios después de que el miedo se ha ido, después de que las cosas han mejorado, hermanos. Hermanos, ellos adoraron a Dios porque tenían miedo, dice, hermanos. Tenían miedo a sus enemigos. Ese miedo, hermanos, les ha empujado a buscar de Dios. ¿Cómo somos nosotros, mis hermanos? Nosotros hacemos exactamente lo contrario a ellos, ¿no ve? ¿O no? Cuando nosotros, hermanos, estamos en peligro, cuando se vienen las pruebas o el miedo a nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Patitas, ¿para qué las quiero, no? Huimos, escapamos. Huimos, hermano. Llega la prueba y lo primero es ya no ir a la iglesia. ¿No ve? Viene, hermanos, la aflicción a tu vida y ¿qué es lo primero? No, ya no voy a servir, ¿no? Dejamos de servir. Y hermanos, estos son testimonios reales. Hermanos, hoy tengo 6 años como pastor, no es mucho tiempo, pero en ese corto tiempo, hermanos, he recibido muchas llamadas.
Pastor, me he quedado sin trabajo, ¿me lo vas a orar? Estoy muy preocupado, hermanos. Pastor, por favor, pero pastor, voy a dejar mi cargo, no voy a poder servir ya. A otro hermano, dale con más tiempo, te dicen, ¿no? No tengo cabeza para servir la iglesia, te dicen. Otros te dicen, pastor, no, mi matrimonio está en crisis. Voy a dejar de venir un tiempo a la iglesia, voy a arreglar primero mi matrimonio, después voy a venir, dice. Y quizás es tu caso, mi hermano. Eso es estar ciego espiritualmente, hermanos. Tomar ese tipo de decisiones demuestra que estás ciego espiritualmente, que estás desconectado, hermanos, de Dios. Hermanos, todo el tiempo vamos a estar rodeados de enemigos, de aflicción, de pruebas. Todo el tiempo, de eso se trata esta vida, hermanos. Estamos en un mundo caído. ¿Qué esperas de un mundo caído? Pruebas, aflicciones, dolor, sufrimiento. Entonces, hermanos, esas excusas se las deben guardar. Lo que ustedes deben hacer en tiempos de aflicción, necesidad, miedo, en lugar de coser, mis hermanos, ustedes deben ir a Dios. No cosan, hermanos, de Dios, cosan hacia Dios. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Hermanos, nada te puede quitar tu tiempo de adorar al Señor. Hermanos, todo lo que recibe del Señor es del Señor. No hay excusas, hermanos. No puedes decir, mis hijos ya están estudiando, pastor, ya no hay tiempo. O ya tengo 5 hijos, pastor, ya no puedo venir a los estudios bíblicos. No, hermanos. No puedes decir, pastor, no, mi trabajo ya me exigen mucho. En mi universidad tengo hartos exámenes. Hermanos, esas son excusas. Y muchos de paso dicen, Dios va a entender que lo estoy poniendo en segundo lugar todavía, dicen, ¿no? Va a entender, Él sabe mi vida. Eso todavía llegamos a decir, hermanos. Hermanos, ¿ustedes creen que aquí en el pueblo de Israel no había mujeres embarazadas? ¿O con hijos? ¿O con enfermos? ¿O con mucho trabajo que hacer? Había, hermanos. Había personas que tenían papás de tercera edad, que estaban a punto de morir, que necesitaban cuidados, hermanos. Había, hermanos, todo el tiempo lo va a haber. Dentro de la iglesia todo el tiempo va a haber. Un día me va a tocar ser papá también, tal vez de trillizos, es mi anhelo. Pero hermanos, eso no puede quitar mi vista de mi adoración al Señor. Recuerden, tu adoración es lo primero. Eso es lo primero. Antes que tu trabajo, antes que tu familia, antes que tus hijos, antes que tus deudas. Es lo primero. Hermanos, y como papás, si tú amas a tus hijos, si tú realmente los amas, vas a demostrar que lo primero en tu vida es el Señor, que lo primero es su obra. Ese es el mayor testimonio que puedes dejar a tus hijos. La mejor herencia que les puedes dar. Que ellos te vean de rodillas orar, que te vean estar en los estudios bíblicos, que te vean clamar por tu familia, que vean cómo te madrugas por llegar a la iglesia temprano. Hermanos, eso es lo mejor que puedes dejar. Es el mejor de los legados que puedes dejar. Y no solo a tu familia, sino a los miembros de la iglesia, hermanos. ¿Qué testimonio estás dando a los miembros de la iglesia? Además, hay matrimonios tan conflictivos, hermanos, que los jóvenes ven y ya no quieren casarse. No, para sufrir nomás es casarse. No, mira, esos hermanos ya me pelean siempre, ¿no? Y así es, hermanos. Así es. O cuando ya tienen hijos y ya no asisten a los cultos, a los estudios bíblicos. Y otros desaniman, no, ya no voy a tener hijos, pastor, porque si no, ya no voy a venir a los estudios bíblicos. Hermanos, el altar, hermanos. En ese tiempo solo eran piedras, ¿no? Pero hermanos, tenía un gran símbolo ese altar. En el Antiguo Testamento, hermanos, sobre ese altar se mataban ovejas para calmar la ira de Dios. Ahora, ¿por qué Dios estaba airado? Por el pecado de su pueblo, hermanos. Dios está airado con el pecador, dice la palabra, todos los días. ¿Por qué? Porque el hombre peca todos los días, hermanos. Por eso era importante el altar, hermanos. Y hoy, mis hermanos, nosotros tenemos un altar mucho más grande. Ese altar es la cruz del Calvario, hermanos. Ese es nuestro altar. Cristo, hermanos,
El Cordero de Dios ha derramado su sangre sobre esa cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Hermanos, Cristo ha muerto porque tú lo pones en segundo lugar. Pones excusas para no adorarlo. Estás pisoteando la sangre de Cristo cada vez que tú lo pones en segundo lugar. Tú estás diciendo que tu trabajo es más importante que Él, que tu familia es más importante que Él, que tu comodidad es más importante que Él. Estás dejando de lado ese hermoso sacrificio que Él ha derramado en ese altar. Así que, mis hermanos, realmente tenemos que considerar mucho el altar de Dios. Tu adoración es lo primero. Es lo primero, mis hermanos. Pero levantar el altar, hermanos, no es suficiente. Hay un problema, hermanos. El verdadero problema de nuestras iglesias, hermanos, se ve en la casa, hermanos, de lunes a sábado. Porque los domingos puedes fingir, hasta puedes venir a los estudios bíblicos. Pero aquí vemos otra cosa que debemos restaurar, hermanos. Hay otro mandato que el texto nos dice, y está en nuestro segundo punto. Restaura tu devoción. Versículos 4 al 7. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a estos versos. Restaura tu devoción. Versos 4 al 7. Voy a dar lectura al 4, ustedes el 5 y así sucesivamente. Muy bien, compartan Biblia con aquel que no ha traído. Eso, muy bien, lean juntos. Dice así la palabra. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida de bebida y aceite a los sicarios, y vinos para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Hermanos, algo interesante del verso 4, hermanos. El texto nos dice que ellos han celebrado la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y hay una palabra ahí clave, hermanos, puedes marcarlo. Como está escrito. Y ya hemos visto eso versos atrás. Como está escrito. Esa es una palabra que debes marcar en tu Biblia, hermanos. El pueblo de Israel no se ha inventado este culto. Hermanos, no estamos llamados nosotros a inventar nada, hermanos. El pueblo de Israel no ha hecho su culto a su manera, hermanos. Ellos no han dicho, hay mucho trabajo que hacer, así que el culto que dure 10 minutitos, la prédica 5, un mensaje a la conciencia. Después vamos a trabajar, va a haber tiempo. No, hermanos, no han hecho eso. Ellos han ido a las escrituras, hermanos, y han obedecido al pie de la letra, hermanos. Tal cual estaba escrito. Hermanos, la verdadera devoción, hermanos, no es cantar canciones bonitas. No es venir y llorar todo el día en el templo. La verdadera adoración, la verdadera devoción, mis hermanos, es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer a Dios, hermanos. Esa es la verdadera devoción. Ahora, hermanos, ¿cómo han llevado a cabo sus cultos? Miren el verso 5. Dice que han ofrecido el holocausto continuo, el de la mañana y el de la tarde, hermanos. Subrayen esa palabra, continuo, hermanos. Continuo. Una vez que ellos han prendido el fuego en ese altar, no han dejado que se apagara, hermanos.
Hermanos, había un sacrificio que se hacía en la mañana. Apenas saliera el sol y hacían el sacrificio. Pero también había otro sacrificio que se hacía antes de dormir, ya cuando era muy tarde. Hermanos, aunque llueva, aunque haga calor, aunque no tuvieran ganas de hacerlo, la devoción era intocable. Tenían que obedecer al Señor. Aquí no ves personas que digan, no, un grupo no tenía ganas. Aquí tampoco dice, hermanos, que no han visto la lluvia y han cancelado el culto. No, mucho sol estaba haciendo, por eso han acabado más tempranito el culto. No dice eso, hermanos. La devoción, hermanos, al Señor es intocable. No la puedes cambiar por cómo te sientes. Así que, mis hermanos, ese es el gran problema que tenemos muchos. Muchos solo somos cristianos de domingos en la mañana. Venimos, cantamos, escuchamos un sermón y sentimos que ya hemos cumplido con Dios. Podemos estar incluso todo el día el domingo, pero toda la semana, hermanos, de lunes a sábado, ese fuego está apagado. Esa devoción entra en un pause para muchos. No hay lectura de la Biblia, ni lunes, ni martes, ni miércoles, si no vienes jueves, ni jueves, viernes tampoco y sábado tampoco. No hay cultos familiares, no tienen tiempo para estudios bíblicos, por más que en la iglesia vea jueves y sábado y ya va a haber martes. Oren por Vladimir, nuestro diácono está orando para que se abra otro grupo de estudio, hermanos, un discipulado. Espero, hermanos, su devoción esté en ese momento hacia el Señor, que realmente ustedes entiendan que esto es importante. Hermanos, ¿cómo es posible que no tengamos tiempo para el Señor en la semana, hermanos? Pero para ver el celular sí nos sobra tiempo, hermanos. Nos sobra tiempo. Para otras cosas que nos gustan sí nos sobra tiempo. Recuerden que tu agenda demuestra quién es tu rey. ¿A qué le dedicas más tiempo? Y empezando por los líderes, hermanos, empezando por todos nosotros. Miren, hermanos, los israelitas, sus líderes, los líderes de ese tiempo, hermanos, dicen que ellos han sido los primeros en ensuciarse las manos. Ellos estaban guiando, ellos estaban liderando. Hermanos líderes, debemos ser ejemplo nosotros. Ejemplo. Nosotros debemos priorizar primero las cosas de Dios, hermanos. Nosotros debemos ser los primeros que están sirviendo, hermanos. Los primeros que están animando. No debemos ser los primeros que se están preocupando por el trabajo, los primeros que nos estamos preocupando por las deudas. No, hermanos. Nuestra prioridad como líderes, hermanos, es la santidad. Primero de nuestra familia y luego de nuestros hermanos. A eso ha sido llamado. El liderazgo, hermanos, no solamente es de nombre. Ya seas líder de jóvenes, ya seas diácono, ya seas maestro de escuela dominical. Tu tarea más importante es la santidad de tus hermanos, la santidad de tu familia. Hermanos, si ustedes como líderes son los primeros en ser cristianos domingueros, solo vienen los domingos, esta iglesia, hermanos, va a desaparecer, hermanos. Tus hermanos van a morir, hermanos. Así que es un llamado, hermanos líderes, a despertar. Hermanos, despierten, hermanos líderes. Primero ustedes tienen que restaurar, hermanos, su devoción al Señor. Y ese fuego, hermanos, automáticamente va a prender a nuestros hermanos. Tienen una gran responsabilidad ustedes, hermanos. Ustedes deben ser los primeros que empujan. Eso se ve aquí, hermanos, en el pasaje. Ahora, hermanos, dice que los israelitas sacrificaban corderos en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos en la mañana y en la tarde, hermanos. Nosotros pecamos, somos pecadores. Por eso, hermanos, el tema de los sacrificios. Todos los días pecamos, hermanos. Ahora, aquí habla de un holocausto continuo, ¿no ve? Hermanos, Cristo es ese holocausto continuo. Cristo, mis hermanos, se ha entregado al 100% en la cruz.
Cristo ha soportado la condena, hermanos, sin descanso. Hermanos, Cristo no te ha salvado a medias. Cristo te ha salvado completo. Y a veces nosotros le damos las obras de nuestro tiempo, hermanos. Él se ha dado por completo a ti. No te ha dado las obras de su tiempo. En el seminario bíblico estoy dando clases en San Antonio y me decían, pastor, ¿por qué Cristo no se ha casado? Pastor, ¿por qué no hay en el texto más aventuras de Cristo y sus amigos? Porque él, hermanos, tenía una misión, salvarte a ti. Salvarte a ti. Esa era su misión. Eso ha hecho cuando él estaba en la tierra. Sus 24 horas, hermanos, los 7 días de la semana, lo ha vivido para ti. Y nosotros no queremos vivir para él, hermanos. Hermanos, ahora buscar a Dios, venir a los estudios bíblicos, es participar de las actividades, vigilias, retiros. Hermanos, todo eso no es para que Dios te ame más, por si acaso. No es para ganarte el favor de Dios, sus bendiciones. Hacer eso, hermanos, es una muestra de cómo está tu corazón. Hermanos, es una forma de evaluar a la iglesia. Nosotros como líderes evaluamos por cuán comprometido estás en la obra. Si no estás comprometido, eso muestra un corazón desagradecido, que no ha entendido lo que Cristo ha hecho por ti. Por eso, mis hermanos, el altar debe ser lo primero en nuestras vidas. La palabra. Bueno, hermanos, ahora llegamos a la última parte. Y es una parte muy peligrosa para nosotros como iglesia, hermanos, porque somos una iglesia en crecimiento, hermanos. Y crecer duele, ¿recuerdan? Crecer tiene sus desafíos, tiene sus peligros. Pero el texto nos enseña qué debemos hacer. Vamos a los versos 8 al 13. Nuestro último punto es, restaura tu cimiento. Restaura tu cimiento. Versos 8 al 13. Con esto terminamos el capítulo 3. Ustedes empiezan con el verso 8. Todos de pie, hermanos. Vamos a dar lectura. Versículo 8. Restaura tu cimiento. Ustedes leen el 8, yo el 9, y así hasta el versículo 13. Ya. A la cuenta de 3, hermanos. A las 1, a las 2 y a las 3. En el mes segundo comenzaron su hijo de Zaraí, Jesúa, hijo de Zaraí, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que hagan la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los bandidos del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus togas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban de alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro,
porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Pueden tomar asiento, hermanos. En estos versículos, mis hermanos, ya ha pasado más de un año. Ya se ha juntado el dinero, se ha juntado los materiales. Ya había piedra, ya había madera. Ahora, mis hermanos, los israelitas comienzan a echar los cimientos, ¿no? La base que iba a sostener el templo, hermanos. Los albañiles están trabajando duro. Los líderes están supervisando. Verso 11, hermanos. Dice que cuando terminan, hermanos, de asentar la base, cuando se vacían los cimientos, ellos hacen una gran fiesta, hermanos. Están felices, sacan trompetas, cantan a los gritos. ¿Cuál es su canto? Su canto es, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Hermanos, hay mucho ruido, hay mucha emoción. El pueblo está en crecimiento, hermanos, están prosperando. Ahora, nuestra iglesia está pasando por eso, hermanos. Los que han empezado con nosotros el año pasado, nos sobraban sillas, ahora nos están faltando sillas. Tenemos planes de construir aulas, porque están pasando sin techo sus clases. Y hay sueños de los líderes, hacer grandes proyectos. Y eso, hermanos, nos puede emocionar. Podemos aplaudir, podemos celebrar, hermanos. Pero hay una advertencia que vemos aquí en la Biblia, hermanos. El cemento, hermanos, no salva a nadie. Hermanos, de nada sirve, mis hermanos, tener las mejores aulas de escuela dominical, butacas de cine, ¿no? Pantallas Full HD de 60, 80 pulgadas. Si nosotros, hermanos, no estamos leyendo nuestras Biblias, de nada sirve. Si no estás haciendo cultos familiares, no estás orando en familia, todo eso, hermanos, de nada va a servir. Podemos tener un edificio grande, hermanos. Podemos construir un nuevo templo para que entren más personas. Pero ¿de qué sirve un templo tan hermoso y tan grande, hermanos, si adentro solo va a haber cristianos vacíos y sin compromiso, hermanos? ¿De qué va a servir? Si solamente nos enfocamos en construir aulas, hermanos, pero no construimos nuestras vidas espirituales. Estaríamos, hermanos, perdiendo el tiempo, hermanos. Estaríamos perdiendo el tiempo. Solo sería una fachada bonita y adentro todo un desorden. No serviría. Ahora, hermanos, vamos al verso 12. Miren lo que pasa, hermanos, en medio de la fiesta. Dice que había unos ancianos, hermanos. Estos ancianos habían visto el primer templo. Habían visto lo hermoso que era el primer templo. El templo que había construido el rey Salomón. ¿No ven? Este templo, hermanos, el primer templo, recuerden que estaba lleno, estaba construido de oro. ¿Recuerdan? Salomón era el hombre más rico que ha pisado esta tierra, hermanos. Tenía todo el oro, tenía sus columnas de oro, todo de oro, hermanos. Su trono era de oro. Y eso habían visto, dice, estos ancianos, hermanos. Y al ver el nuevo cimiento, que no se comparaba en nada, hermanos, al primer templo empiezan a llorar, dicen, ¿no? Y empiezan a llorar en voz alta, hermanos. Lloraban de nostalgia, lloraban de dolor. Lloraban, hermanos, porque veían el segundo templo, ya no era tan majestuoso como el primero. Y ellos decían, es nuestra culpa, hemos pecado nosotros. Por culpa de nuestro pecado el templo se nos ha quitado. La gloria de ese templo ya ha pasado. Pero también había otro grupo, los nuevos, que no habían visto el primer templo, que vaciar el templo ya era muy bonito para ellos y que también estaban haciendo ruidos de alegría. Por fin se ha vaciado, ¿no? Y dice que no se podía distinguir entre ambos gritos. Los jóvenes felices celebrando el vaciado del cimiento y los ancianos llorando por otro lado, tristes, melancólicos. No, nuestro primer templo era más hermoso, ¿no? ¿Se celebraba el crecimiento? Sí, hermanos. Nosotros celebramos muchas cosas. Hoy hemos celebrado la llegada de nuevos miembros a la iglesia. Están cumpliendo años. ¿No ve? Hay motivos para alegrarnos, y también motivos para llorar, hermanos. ¿No ve? Miembros que no han venido el día de hoy. ¿Qué más? Hermanos que están enfermos.
Así que mis hermanos, es lo mismo. Pero hay algo, hermanos, por lo que nosotros debemos alegrarnos realmente y llorar también. Debemos alegrarnos, hermanos, cuando nuestra comunión con el Señor está buena. Debemos alegrarnos cuando muchos asisten a los estudios bíblicos. Debemos animar a eso, hermanos. Cuando los jóvenes, a mí me ha llenado de alegría que tantos jóvenes participen, hermanos. Pero también, hermanos, debemos llorar, hermanos. No porque nos falten aulas. Debemos llorar, mis hermanos, por descuidar nuestra salud espiritual. Por descuidar la salud espiritual de nuestros hermanos. Por no preguntarles cómo están, si están leyendo la Biblia, si están orando. Nosotros mismos por no orar por ellos. ¿Cuántos han orado esta semana por sus hermanos? ¿Cuántos han llamado a sus hermanos para saber si han leído la Biblia? Para saber cómo están espiritualmente. Esta debería ser, hermanos, la razón por la que tanto nos alegramos como también lloramos, hermanos. Nuestra devoción a Dios, nuestra adoración a Dios, hermanos. Hermanos, algo interesante que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, dice lo siguiente, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, en ese tiempo el cimiento era cemento. Para nosotros, hermanos, Jesucristo es nuestro único cimiento, hermanos. Hermanos, las aulas que vamos a construir un día se van a caer. Tal vez va a entrar un pastor millonario que le sobra el dinero y va a decir, destruyan esa construcción, nuevas aulas, nuevo templo. Y un día se va a caer, hermanos. Un día las aulas no van a estar. Cuando Cristo vuelva, ya no van a estar las aulas. Pero hermanos, lo que sí se va a quedar es lo que realmente nosotros hacemos por el Señor. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? La pintura se va a gastar, hermanos. Puedes cambiar de color. Puede entrar un hermano y decir, yo me ofrendo pintura, pero cambien de color. Y puede cambiar, ¿no? Toda ofrenda es bienvenida. Pero hermanos, Cristo debe ser lo primero, hermanos. Cristo debe ser lo primero. Eso nunca se gasta, hermanos. Lo primero en tu vida, lo primero en tu matrimonio. Hermanos, es un llamado a los varones como cabezas de hogar. Prioricen, hermanos, la salud espiritual de su familia. Expónganlos a la palabra, lean ustedes, no estén esperando que la esposa les diga, haremos devocionales. Hagan ustedes, oren ustedes, tienen que tomar el mando. Son cabezas de hogar. Y las esposas, no esperen que sus esposos tomen el lugar, anímenles, son ayuda idónea, oren por ellos, doblen rodillas por ellos. Hermanos, va a venir tempestades, va a venir pruebas, va a venir crisis económicas. Pero nada va a destruir, hermanos, tu vida si tu fundamento es Cristo. Nada. Ni espada, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, hermanos. Cristo debe ser lo primero en tu lista de prioridades. Bueno, hermanos, quiero terminar, hermanos, dirigiéndome a cada miembro de la iglesia. En especial a los líderes. Este es un pasaje, hermanos, para los líderes. Hermanos, quizás hemos permitido, hermanos, que el trabajo, nuestras deudas, otros quehaceres, hermanos, en nuestra casa, hagan que nos olvidemos del altar de Dios, de nuestra adoración al Señor. O quizás eres un creyente que solo viene domingos, mi hermano. Y muchos están conscientes, saben que es verdad, hermanos. Hermanos, primero lo primero. Hoy mismo, hermanos, hay que arrepentirnos de esa manera de vivir. Empezar a ordenar nuestras prioridades. Lo primero debe ser nuestra adoración a Dios. Vuelvan a leer sus Biblias, mis hermanos. Vuelvan a orar en la semana. Hermanos, la vida cristiana no solo es domingos, es de lunes a domingo. Líderes, tenemos que arrepentirnos por nuestra falta de fuego. Quizás en lugar de animar a la iglesia, los desanimamos nosotros con nuestra ausencia, como que nosotros somos los primeros que desanimamos. Hermanos, volvamos a los estudios bíblicos. Anímense, va a haber nuevos. Inscríbanse, participen. Va a haber actividades de evangelismo. Involúcrense, mis hermanos. Vuelvan a su altar. Adoren al Señor. Les han prometido un día adorarlo a Él.
porque han entendido que Él ha muerto por ustedes. Y si hoy estás aquí, mi hermano, y no conoces a Cristo, y quizás has llegado obligado, quizás has llegado, no sabes por qué, pero estás aquí. Quizás otros también pues, están aquí por costumbre. Tu vida es como la Jerusalén, mi hermano, del versículo 1. Ruinas. Eso dice la Biblia. Aquellas personas sin Cristo están muertas en sus delitos y pecados. Tu vida ha sido destrozada por el pecado, mi hermano. Hoy nada está bien, hoy todo está mal. No tienes paz y lo sabes. No tienes un propósito de vida y lo sabes. No tienes cimientos fuertes. Estás tratando de arreglar tus problemas con tus fuerzas, pero no vas a poder hacerlo. Necesitas de Cristo. Necesitas coser al altar de la cruz. Necesitas arrepentirte por tus pecados. Tu vida está en ruinas. Necesitas que el Señor reconstruya tu vida. Por eso hoy debes arrepentirte, pedirle perdón. Solo Cristo puede darte vida eterna. No estás aquí por casualidad. Dios ha programado esta reunión para ti, para decirte que hay salvación. ¿Recuerdan el libro del que les hablé al principio? Primero lo primero, así se llama el libro. Hermanos, que esta frase, hermanos, no solamente se aplica a querer ganar dinero como el libro lo muestra, sino que sea una marca de nuestro corazón, hermanos. De decir, lo primero va a ser mi adoración a Dios. No tengo tiempo, pero lo primero es adorar al Señor. Mis hijos necesitan cuidado, pero lo primero es la adoración al Señor. Tengo deudas, pero lo primero debe ser mi adoración al Señor. Pero mis estudios, pero lo primero debe ser la adoración al Señor, hermanos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadidura, hermanos. Él es el dueño de tu vida. Así que mis hermanos, ante tus sueños, sé que tienes metas y sueños como familia y individualmente. Pero lo primero, hermanos, debe ser tu adoración al Señor. La adoración al Señor. Cuando Dios ocupe, hermanos, el primer lugar en tu vida, ahí sí tu vida va a tener sentido, va a tener propósito. Así que mis hermanos, recuerden siempre, tu adoración a Dios debe ser lo primero. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga?